Antes de morir, el legendario maestro Ip Man rompió su silencio y confesó por qué dejó de enseñar al alumno más prometedor que jamás había tenido. No fue por falta de talento, ni por rebeldía. Fue algo mucho más oscuro. Algo que la industria del cine jamás se atrevió a mostrar. Y lo más perturbador es que esta verdad pudo haber cambiado el destino del combate moderno para siempre. Bruce Lee, el mito, el ícono, el revolucionario, estuvo a punto de ser expulsado del templo donde todo comenzó. Y no por fallar. Al contrario, por brillar demasiado. Pero, ¿qué llevó a Ip Man a tomar una decisión tan radical? ¿Qué secretos se escondían en los pasillos silenciosos del viejo dojo de Wing Chun? ¿Qué se desató entre maestro y discípulo que Hollywood decidió enterrar? Lo que estás a punto de descubrir es una historia de prejuicio, celos y una traición silenciosa que cambió el curso de la historia de las artes marciales. Una historia que muy pocos se atreven a contar. Y créeme, cuando sepas la verdad, ya no volverás a ver a Bruce Lee de la misma forma. Dale like si alguna vez te has preguntado qué fue lo que realmente pasó entre Bruce y su maestro. Y quédate hasta el final porque lo que ocurrió en los años 50 en Hong Kong no solo marcó la vida de Bruce, marcó la historia. Todo comenzó cuando Bruce Lee tenía apenas 15 años. Todavía no era la leyenda. Todavía no era el dragón. Era solo un adolescente con más rabia que disciplina. Con más golpes callejeros que técnica refinada. Un chico que vivía en la cuerda floja entre la violencia y la supervivencia. Bruce no entrenaba. Peleaba. Y no en torneos, sino en las sucias esquinas de Hong Kong, donde las pandillas marcaban territorio a puñetazos. Era el líder de una banda conocida como los 8 Tigres de Junction Street. Su fama crecía a base de peleas brutales. Pero algo dentro de él quería más. Quería control. Quería perfección. Fue entonces cuando uno de sus amigos más cercanos, William Cheung, lo vio pelear y reconoció algo que otros no veían. Más allá del caos y los golpes sin forma, vio un diamante en bruto. William ya entrenaba con el gran maestro Ip Man y decidió presentarle a su amigo. Pero ese encuentro casi no ocurre. Porque cuando Ip Man supo que la madre de Bruce tenía ascendencia europea, algo se encendió entre sus discípulos más tradicionales. En aquella época, enseñar artes marciales chinas a alguien que no era puramente chino era considerado una traición. Una mancha. Un escándalo. Los estudiantes más veteranos se opusieron. Con fuerza. Algunos amenazaron con abandonar la escuela si aceptaban a Bruce. Pero William no se rindió. Sabía que Bruce tenía algo especial. Y convenció a Ip Man de darle una oportunidad. Bruce fue aceptado. Pero lo que encontró no fue lo que esperaba. No hubo técnicas secretas. No hubo movimientos letales. No hubo peleas épicas. Solo una postura. Una sola. Día tras día. Bruce llegó buscando habilidades inmediatas para sobrevivir en la calle. Pero Ip Man le exigió inmovilidad. Paciencia. Precisión. Era como pedirle a una llama que se quedara quieta. Como domar un huracán con la mirada. Bruce se frustró. Se quejó. Incluso le dijo a su padre que aquello era una pérdida de tiempo. Pero no se fue. Y ese fue el primer paso de su transformación. Lo que Bruce no sabía era que esa postura era el corazón del Wing Chun. El eje. La raíz de todo. Ip Man no entrenaba a cualquiera. Solo enseñaba directamente a los que consideraba capaces de soportar el peso del conocimiento. Y Bruce empezó a ganarse ese lugar. Aunque no lo hacía solo. Mucho del entrenamiento fue guiado por Wong Shun Leung, un veterano feroz, moldeado por batallas reales que entendía la calle igual que Bruce. Wong no enseñaba teoría. Enseñaba a sobrevivir. A atacar sin piedad. A defender como si tu vida dependiera de ello. Y con cada clase, Bruce mutaba. Dejó de ser solo fuerza. Empezó a ser control. Técnica. Instinto afilado. No solo aprendía a golpear, aprendía a entender al oponente. A sentirlo. A leerlo como un libro abierto. Fue en ese proceso donde Ip Man comenzó a involucrarse más directamente.
empezó a ver algo que no veía desde hacía años. Un fuego nuevo. Una llama capaz de incendiar el mundo. Y por eso, decidió mostrarle lo más valioso, la filosofía detrás del Kung Fu. La fluidez. La adaptabilidad. La armonía entre fuerza y vacío. Esa fue la semilla que después germinaría en la mente de Bruce como el famoso Be Water, my friend. Pero lo que parecía ser el comienzo de una relación maestro-discípulo perfecta, pronto se torció. Porque mientras Bruce ascendía, algo oscuro se cocinaba a su alrededor. Sus compañeros comenzaron a odiarlo, a envidiarlo, a temerlo. No solo era más joven, era mejor, más rápido, más audaz. Y además, mestizo. Eso, para muchos en la escuela, era imperdonable. Se empezaron a escuchar susurros, miradas frías, puñales por la espalda. Y lo peor de todo, era que Bruce sabía que no podía hacer nada. No podía cambiar su sangre. No podía dejar de destacar. Solo podía seguir avanzando. Pero esa fue su condena. A medida que mejoraba, el resentimiento crecía. Y con él, la presión sobre Ip Man. El maestro estaba atrapado. Por un lado veía a Bruce como un genio, un futuro maestro. Pero por el otro, enfrentaba a una comunidad tradicionalista, cerrada, que le exigía que respetara las reglas no escritas. Y esa tensión lo rompió. La relación con Bruce comenzó a enfriarse. Ip Man empezó a tomar distancia, a delegar más, a mostrarse más ausente. Y un día, sin explicaciones, dejó de enseñarle. No hubo una pelea. No hubo gritos. Solo un vacío. Un silencio que Bruce jamás entendió, pero que lo marcó para siempre. ¿Te imaginas cómo habría sido el mundo si Bruce Lee hubiese terminado su entrenamiento completo con Ip Man? ¿Qué habría pasado si el prejuicio no se hubiera interpuesto entre ellos? ¿Y si la historia se hubiera escrito sin envidia ni miedo? Comenta abajo qué crees que realmente pasó. ¿Fue discriminación? ¿Fue miedo al cambio? ¿O algo aún más profundo? Dale like si quieres que más personas conozcan esta historia oculta. Porque esta no es la versión de Hollywood. Esta es la verdad que nunca te contaron. Y aún queda mucho más por descubrir. Lo que muchos nunca supieron es que Bruce Lee fue marginado. No por su falta de talento. No por romper reglas. Fue marginado por algo que no podía cambiar, su origen. Y lo más impactante es que esta discriminación no vino de enemigos, ni de extraños. Vino de su propia comunidad. ¿Te imaginas que te cierren las puertas solo por no ser lo suficientemente puro? ¿Qué harías tú? En la conservadora comunidad de artes marciales de Hong Kong, la tradición era casi sagrada. Nadie se atrevía a desafiarla. Nadie, excepto Bruce. Pero aquel acto de valentía lo convirtió en enemigo público para muchos. Y mientras su maestro, el legendario Ip Man, se debilitaba por una enfermedad silenciosa, Bruce era apartado como una amenaza. No importaban sus habilidades. No importaba su respeto. Su mezcla racial era vista como una mancha en la pureza del Wing Chun. Pero, ¿fue esa la única razón por la que Ip Man dejó de entrenarlo? Durante años se creyó que Bruce fue apartado por ser rebelde, arrogante, difícil. Pero esa era solo la superficie. Detrás de la decisión de Ip Man había una presión insoportable, una enfermedad avanzada y un miedo muy real a perderlo todo. La comunidad tradicional lo presionaba sin descanso. Los puristas del Wing Chun lo acusaban de traicionar el legado. Y encima el cáncer de garganta avanzaba sin freno, debilitando cada día más al maestro. Ip Man estaba atrapado entre su lealtad a Bruce y la responsabilidad de proteger su linaje. Entonces tomó una decisión que lo atormentaría hasta el final de sus días: dejar de entrenar directamente a su discípulo más brillante. Pero no lo abandonó por completo. En lugar de expulsarlo, Ip Man buscó una salida intermedia. Organizó que Bruce continuara su formación bajo Wong Shun Leung, otro gran practicante del estilo. De esta forma, protegía la estructura de su escuela y evitaba un escándalo mayor. Fue un golpe duro para Bruce. De un día a otro,
pasó de estar bajo el ala del maestro a entrenar apartado, como un extraño. ¿Puedes imaginar lo que se siente ser el mejor y aún así ser rechazado? La historia oficial nunca lo explicó del todo. Durante décadas los motivos reales quedaron ocultos, envueltos en rumores y especulaciones. Algunos decían que Bruce era demasiado arrogante, que no respetaba la tradición. Pero todo cambió en 1972. En sus últimos días, Ip Man rompió el silencio. Reveló que su enfermedad, sumada a las presiones insoportables de la comunidad, no le dejaron otra opción. Y confesó algo aún más doloroso, que los prejuicios hacia la herencia mixta de Bruce también influyeron. Bruce no era bienvenido, por ser diferente. Y aún así, jamás se detuvo. Poco después, su vida cambió para siempre. En 1959, un hecho violento marcó un punto de no retorno. Un altercado con el hijo de un influyente miembro de la tríada hizo que sus padres temieran por su vida. Ya no era seguro quedarse en Hong Kong. Entonces tomaron una decisión desesperada: enviarlo solo a Estados Unidos. Bruce llegó a Seattle con casi nada. $1 en el bolsillo. Un puñado de sueños. Y una determinación inquebrantable. ¿Tú habrías tenido el valor de empezar desde cero, en un país extranjero, sin familia, sin respaldo, sin saber qué vendrá? Él lo hizo. Para sobrevivir, trabajó donde pudo. En cafeterías. Como mozo. Como lavaplatos. Pero al mismo tiempo se inscribió en la Universidad de Washington y estudió filosofía. En las noches, entrenaba sin parar. Y cuando alguien lo desafiaba, respondía sin titubear. Se ganó una reputación callejera que cruzó fronteras. Fue entonces cuando entendió que su camino ya no era seguir el de otros, sino crear el suyo propio. La ruptura con Ip Man, lejos de destruirlo, lo impulsó a construir algo nuevo. Algo que cambiaría el mundo de las artes marciales para siempre. Bruce fundó su propia escuela en Seattle, el Instituto Gun Fan Gung Fu, un lugar que rompía con todas las reglas. No había discriminación. No importaba tu raza, tu religión o tu género. Si querías aprender, eras bienvenido. Era una revolución. Y como toda revolución, despertó muchas enemistades. Los tradicionalistas lo acusaron de traidor, de manchar el arte marcial chino, de vulgarizarlo para los occidentales. Pero Bruce tenía una visión. Él no quería preservar por preservar. Quería evolucionar, romper los límites y sobre todo quería ser libre. Por eso redefinió su arte con un nuevo nombre: Jeet Kune Do, el camino del puño que intercepta. No se trataba solo de pelea. Era una filosofía, una forma de vida. Bruce eliminó lo que consideraba inútil en los sistemas tradicionales. ¿Por qué repetir movimientos rituales si no eran útiles en una pelea real? ¿Por qué limitarse a una sola forma cuando el mundo ofrecía tantas? Su sistema se volvió brutalmente eficiente, práctico, letal. Y eso incomodó aún más a los guardianes del viejo orden. Pero Bruce no buscaba aprobación, solo resultados. Y lo consiguió. Pelea tras pelea, clase tras clase, demostración tras demostración, fue consolidando su leyenda. Ya no era solo un joven mestizo rechazado por su comunidad. Era un pionero, un revolucionario, un artista marcial sin fronteras. ¿Pero a qué precio? La presión, las críticas, el rechazo de sus raíces, todo eso dejó marcas profundas. En su carácter, en su salud, en su visión del mundo. Bruce nunca volvió a ser el mismo desde que lo separaron de Ip Man. Y aunque muchos intentaron silenciarlo, nunca pudieron ignorarlo. Porque Bruce Lee no fue solo un luchador. Fue un símbolo de cambio, de resistencia, de libertad. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez sentiste que el sistema te cerraba las puertas? ¿Te hicieron sentir que no eras suficiente solo por ser diferente? Cuéntamelo en los comentarios, porque esta historia también podría ser la tuya. Dale like si alguna vez te enfrentaste a algo que parecía imposible. Y suscríbete si crees que la diferencia no es una debilidad, sino tu mayor fuerza.
Y así, el hombre que había derrotado a tantos, perdió su última batalla contra su propio cuerpo. Ip Man murió solo, en su pequeño apartamento en Hong Kong. Sin gloria. Sin familia cerca. Solo él, su sombra, y los ecos de una vida que cambió el destino de las artes marciales para siempre. Pero ¿sabes qué fue lo más doloroso? No fue el cáncer de laringe. No fue la adicción. Ni siquiera la traición de sus alumnos o el olvido de los gobiernos. Lo que verdaderamente lo destrozó fue ver cómo su legado casi se perdía. La historia de Ip Man no es solo la de un maestro de Kung Fu. Es la historia de un hombre que lo tuvo todo, lo perdió todo, y aún así dejó una huella imborrable. Su vida fue una montaña rusa: gloria, traición, guerra, amor prohibido, exilio, pobreza, opio, fama y redención. Y aún en su peor momento, cuando su cuerpo ya no respondía, cuando el dolor era insoportable, hubo una última chispa que lo mantuvo vivo. Esa chispa se llamaba Bruce. Durante años el mundo pensó que Ip Man y Bruce Lee habían tenido una relación perfecta. Maestro y alumno, sabiduría y juventud, disciplina y rebelión. Pero la verdad era mucho más amarga. Ip Man dejó de enseñarle. Y no fue por falta de talento, ni por falta de respeto. Fue por algo más profundo, más oscuro. Presión, prejuicio, política. Había quienes no aceptaban que un joven mestizo como Bruce Lee pudiera representar el Wing Chun. Y aunque Ip Man lo admiraba, también era víctima de su tiempo. Lo presionaron. Le exigieron que se alejara. Y lo hizo, pero jamás dejó de sentir culpa. En su lecho de muerte, Bruce fue a visitarlo. Ya no era ese chico impulsivo. Era una estrella, un ícono. Pero en ese momento, frente a su maestro, volvió a ser solo un alumno. Bruce se inclinó con respeto y le preguntó: ¿todavía me consideras tu alumno? La respuesta de Ip Man fue una risa suave, casi imperceptible, pero llena de emoción. No necesitó decir nada más. Ese gesto fue todo. ¿Puedes imaginar lo que sintió Bruce en ese instante? Después de años de dudas, de críticas, de preguntas sin respuesta. Ese fue su cierre, su paz. Y quizá también fue el cierre que Ip Man necesitaba para irse en paz. Ip Man murió en diciembre de 1972. Bruce Lee moriría solo 7 meses después. Como si el maestro hubiera abierto una puerta y su alumno la hubiera seguido. Hoy, ambos son leyendas. Pero detrás de la leyenda hay una historia humana. Dolorosa, cruda, real. Ip Man no fue un santo. Tuvo errores, adicciones, decisiones cuestionables. Pero también tuvo valor, sabiduría y una pasión inquebrantable por su arte. Durante años luchó en silencio, enseñando en sótanos, entrenando a jóvenes sin rumbo, sobreviviendo con lo justo. Mientras otros lo ignoraban, él formaba guerreros. Mientras otros se rendían, él resistía. Y lo más impresionante es que nunca buscó fama. Nunca quiso dinero. Solo quería proteger el Wing Chun. Que no muriera. Que no se desvirtuara. Y lo logró. Hoy, miles de academias en el mundo enseñan su método. Películas, documentales, libros, todos cuentan su historia. Pero pocos conocen la verdadera esencia detrás del hombre. ¿Sabías que hubo un tiempo en el que Ip Man no tenía ni para comer? Que dormía en el suelo, que mendigaba clases para pagar su adicción. Que vivía con culpa por haber abandonado a su esposa e hijos. ¿Sabías que su hijo mayor casi muere en la travesía hacia Hong Kong? O que su relación con Shanghai Po, su amante, fue vista como una vergüenza en su época. Y aún así, nunca se rindió. Cada golpe que enseñaba, cada forma que practicaba, era un acto de resistencia. De fe. De legado. Y sí, tuvo demonios. Como todos. Pero sus ángeles fueron sus alumnos. Lok Yu, Wong Shun Leung, Chu Shong Tin. Y por supuesto, Bruce. Gracias a ellos el nombre de Ip Man jamás se perdió. Gracias a ellos, hoy estamos hablando de él. ¿Te has preguntado alguna vez cómo alguien puede seguir impactando al mundo décadas después de morir?
Esa es la magia de los verdaderos maestros. Ellos no buscan reconocimiento. No quieren estatuas. Quieren dejar semillas. Y eso fue Ip Man, una semilla que floreció en miles de corazones. Míralo bien. Ese hombre delgado, con rostro sereno y ojos que escondían siglos de historia, era un guerrero, un sabio, un mártir de su propio arte. Y aunque muchos han intentado copiarlo, representarlo o incluso superarlo, nadie ha logrado transmitir su esencia. Porque Ip Man no solo enseñaba golpes, enseñaba principios, sencillez, adaptabilidad, desapego. Esa famosa frase de Bruce Lee, "Be water, my friend", nació en sus clases. Y no se refería solo a pelear. Se refería a vivir, fluir, adaptarse, no aferrarse. Tal vez por eso, cuando la vida lo golpeó, él nunca se rompió. Se dobló, sí. Se escondió. Se desmoronó muchas veces. Pero siempre volvió a levantarse. Y eso es lo que lo convirtió en leyenda. No su técnica, no su fama. Su capacidad de caer y volver. Ahora te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías dejado todo por seguir enseñando? ¿Te habrías distanciado de tu mejor alumno por presión social? ¿Habrías perdonado a quienes te dieron la espalda? Déjalo en los comentarios. Tu opinión importa. Aquí todos somos parte de esta historia. Y si este video te emocionó, si aprendiste algo nuevo o simplemente sentiste ese nudo en la garganta, dale like. Suscríbete. Porque todavía quedan muchas historias por contar. Historias de maestros olvidados, de batallas internas, de decisiones que cambiaron el curso de la historia. Historias como la de Ip Man, el hombre que transformó el Kung Fu Asia, el padre de un legado que ni la muerte pudo detener. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda, el verdadero maestro no es el que más sabe, es el que más transforma. Nos vemos en el próximo video. Porque la historia no termina aquí. ¿Quieres saber qué pasó con el hijo ilegítimo de Ip Man? ¿O cómo Bruce Lee llevó su legado al cine sin traicionar sus enseñanzas? Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta travesía por el corazón oculto de las artes marciales. Hasta la próxima.